Estimados estudiantes del sexto grado, sean bienvenidos a una nueva semana de aprendizaje. Y en esta ocasión vamos a dar por iniciado de manera oficial el segundo trimestre de educación básica. Esperando hayamos aprendido mucho con los contenidos desarrollados en el primer trimestre del año escolar. Y en esta unidad vamos a dar continuación a lo que es el universo dramático. Unidad que ya habíamos iniciado en el primer trimestre, pero ahora vamos a profundizar un poco acerca de uno de los contenidos que hemos estado estudiando en las últimas semanas. Iniciamos. Lenguaje, guía de continuidad educativa, estudiantes de sexto grado, y esta es la guía de aprendizaje correspondiente a la fase número 2, semana número 4. El contenido que vamos a desarrollar es siempre en concordancia con el texto dramático, y en esta ocasión vamos a hablar de la estructura externa de un texto dramático, el cual puede estar dividido en cuadros, actos y escenas. Este contenido lo habíamos iniciado en la guía de aprendizaje anterior, y hoy le damos continuidad. Si observamos, el objetivo de clase cambia para esta semana, y dice escritura de un texto dramático breve, tomando en consideración la estructura externa e interna. Es decir, el propósito para esta semana es de que escribamos un texto dramático breve, tomando en cuenta tanto su estructura externa como su estructura interna. Veamos qué nos plantea la actividad de inicio. Actividad número 1. Explica cada uno de los elementos de la estructura interna y externa de un texto dramático que aparece en la tabla. Y tenemos acá tanto la estructura interna como la estructura externa. Observemos un minuto, por favor. Si recordarán, hemos estudiado en clases anteriores que la estructura interna de un texto dramático se divide en tres partes generales, que también se cumplen para cualquier narración literaria, que son el inicio, el nudo y el desenlace. Y también tenemos la estructura externa, la cual se puede dividir en actos, en escenas o en cuadros. Y también decíamos que en la estructura externa muchas veces son utilizadas las acotaciones. Entonces ustedes con sus palabras van a escribir en qué consiste cada una de estas partes del texto dramático, tanto en su estructura interna, con el inicio, nudo y desenlace, como en su estructura externa, es decir, la división en actos, escenas y cuadros. En la semana anterior también les compartí un material donde estaba bien detallado en qué consistía cada uno de los elementos que conforman la estructura externa de un texto dramático. Después de inicio. Muy bien. Avancemos a las actividades o a la parte del desarrollo del contenido. Tenemos la actividad 2. La actividad 2 es escribir un texto dramático. Veamos las indicaciones o los pasos que nos dan para la escritura de este texto dramático que realizaremos. A lo largo de las semanas has estudiado diferentes textos dramáticos y su estructura interna y externa, así como los personajes que actúan en estas. Ahora escribirás un texto dramático, tomando en consideración esas características o particularidades y siguiendo estos pasos. Muy bien, aquí tenemos los pasos que vamos a aplicar para crear nuestro texto dramático. La primera etapa o el primer paso lo hemos denominado planificación. ¿Y en qué consiste? Observemos. 1. Piensa en una situación que quieras retomar en tu obra de teatro. 2. Determina cómo serán los personajes. Es decir, en el 1 vamos a pensar qué situación queremos representar en nuestra obra de teatro. Podemos representar un cuento, el diálogo entre diversas personas acerca de, por ejemplo, de la importancia del estudio, de las habilidades de deporte. Puede ser algo basado en una narración literaria que ya exista o puede ser algo inventado. Aquí lo dejo a creatividad de ustedes. Después dice, van a determinar cómo serán los personajes, es decir, las características que va a tener cada uno de los personajes. ¿Cuántos personajes? Eso va a depender de lo que ustedes determinen. Podrían ser 3 personajes, podrían ser 6, considero que máximo unos 10 personajes.
Punto 3. Defina un lugar en el que actuarán los personajes. Es decir, aquí vamos a determinar el lugar geográfico en el que van a actuar. Si va a ser en una montaña, en un castillo, en el bosque, en una mansión, en la calle, en una cárcel, en un cementerio, etc. El lugar geográfico en el cual se va a desarrollar va a depender del contenido o del tema del texto dramático que ustedes vayan a representar. Haz una primera descripción del ambiente. Menciona cómo es el lugar donde están, qué objetos hay ahí, entre otros. Es decir, en esta parte tenemos que usar acotaciones. Describir cómo es el ambiente. Por ejemplo, tarde soleada. Los pájaros guardándose del sol en los árboles. Por poner un ejemplo. Recordemos que en las acotaciones básicamente se describe el contexto, el lugar o la forma en el cual se van a desarrollar las acciones por los personajes. Y por último, en la parte de planificación nos dice, piensa en qué dirán los personajes en tu texto dramático. Es decir, en la planificación es como tener una idea de lo que vamos a redactar. Determinar de qué se va a tratar, determinar los personajes, definir el lugar geográfico en el cual se va a desarrollar y lo que van a decir cada uno de ellos. Veamos qué se nos plantea en el siguiente paso, que es la textualización. En la textualización nos dice, escribe tu texto dramático a partir de la situación que representarás. Una vez hemos hecho lo que dice en la planificación, procedemos a escribir. Recordemos que lo que va a decir cada personaje se inicia con una raya o guión largo. Escribe todos los elementos externos que debe tener el texto. Es decir, que nuestro texto dramático tiene que tener actos y tiene que tener escenas. También podría tener cuadros, pero mínimo actos y escenas. Recordemos que varias escenas pueden formar un acto. Las escenas son más pequeñas que los actos son más generales. Una escena podría ser, por ejemplo, en una habitación, la otra escena podría ser en la calle, la otra escena podría ser en el bosque y ambas escenas formar un solo acto. Veamos ahora el punto 2 de la textualización. Escribe todos los elementos externos que debe tener el texto y por último, escribe diálogos para cada personaje. Es decir, que los personajes deben de interactuar, deben de hablar uno con otro. Y por último vamos a la etapa de la revisión y corrección. Revisa que tu texto se comprenda. Luego el siguiente punto. Revisa que no tenga errores de ortografía. Siguiente. Revisa que cumpla con los elementos internos del texto dramático. Estos no deben escribirse, sino que deben de estar a lo largo del texto. Es decir, que debe de contar con inicio, nudo y desenlace. Pero no necesariamente vamos a escribir este es el inicio, este es el nudo y este es el desenlace. No es necesario identificarlo, sino que van a estar implícitos dentro de lo que es el texto. Implícito significa que aunque no escribamos la palabra inicio, nudo y desenlace, pero forman parte del texto dramático que ustedes van a redactar. Luego dice, verifica que hayas incluido todos los elementos externos del texto dramático. Es decir, que por lo menos, como ya mencioné, debe de tener algunas escenas y esas escenas formar el acto 1 y el acto 2. Por lo menos 2 actos. Sugiero que esta actividad la hagan en grupo siempre, de verdad. La pueden hacer en grupo tanto de forma virtual como de forma presencial, pero siguiendo las medidas de bioseguridad. Si alguno tiene dificultad de hacerlo de forma grupal, pues tendrá la opción de hacerlo individual. Veamos ahora que nos plantea la actividad de cierre o la tarea para esta semana. Y dice cierre. Actividad 3. Al terminar de reescribir tu texto, lo publicarás de diferentes formas. Interesante, vamos a publicar nuestro texto dramático. Publicación de mi texto dramático. 1. Léelo a tus familiares pronunciando los diálogos en diferentes tonos de voz, dependiendo de cómo sea el personaje que estás representando. Esto es bien importante, la gesticulación. Es decir, que adaptar nuestra voz cuando vamos leyendo conforme a cada personaje. Si ustedes se fijan, en la mayoría de ocasiones cuando yo les leo un texto, procuro
modificar las voces según la intervención de cada personaje. Eso nos hace vivir la lectura, adentrarnos dentro de cada uno de los personajes. Luego dice, puedes leerlo a través de una red social como Facebook Live o en un estado de WhatsApp. En este caso, pues vamos a utilizar solo la plataforma de Google Classroom, que es donde ustedes lo van a compartir. 3. Compártelo con 2 compañeros o compañeras para que lo lean. Puedes compartirlo en Facebook o WhatsApp, mandando una foto de texto o graba un video de tu lectura en voz alta. En este caso, pues la lectura no la vamos a mandar, lo que la vamos a hacer dentro del salón de clases para los que están en la modalidad semipresencial. Pide ayuda a un familiar para compartirlo con tu docente. Puedes enviarle una fotografía por el medio establecido anteriormente. Ya dijimos, ¿verdad? Ustedes lo van a enviar pues por Google Classroom. Muy bien. Y luego tenemos la autoevaluación. La autoevaluación tenemos un cuadrito. Vamos a leer cada uno de estos criterios. Y si ustedes consideraron que lo han logrado, van a marcar acá con un chequecito o una crucita. O si ustedes consideran, por ejemplo, hice todas las actividades propuestas en las semanas. Si considero que no hice todas las actividades, le coloquemos en proceso. Pero si ya todo está terminado, lo grabo. La autoevaluación por lo general pues tendría que hacerse día jueves o día viernes, cuando ya hemos finalizado el desarrollo de todas las actividades que se encuentran inmersas dentro de nuestra guía de aprendizaje. Entonces vamos a ir leyendo cada uno de estos criterios y marcando acá una crucita si lo hemos logrado o si está en proceso. Luego veamos la parte de abajo. En este espacio comenta cómo puedes mejorar o fortalecer los puntos de la autoevaluación. Acá van a escribir con sus palabras cómo podrían mejorar, ¿verdad? Si hay que mejorar alguno de los puntos de evaluación. Muy bien, entonces la tarea de la semana prácticamente es que en mi texto dramático, ¿verdad? Hay que leerlo a los familiares, ¿verdad? Podemos, si los que están en modalidad virtual, pueden tomar fotografías donde estén leyéndoles a sus familiares. Pueden ser fotografías donde aparezcan las personas así de lado. No es necesario que aparezca el rostro por cuestiones de la ley Lepina, pero sí podemos colocar algunas evidencias de que hicieron ustedes el texto dramático. De hecho, el texto dramático, pues en la parte del desarrollo me lo van a incluir, pero en la parte de 3 es de socialización. Para los que están en modalidad semipresencial, pues lo van a pasar a leer al frente dentro del salón de clases. Ahora bien, ¿qué vamos a copiar en nuestro cuaderno de apuntes? Siempre vamos a copiar el cuadrito que aparece acá con todas las generalidades de la guía. Luego escribimos a inicio, actividad 1, escribimos la indicación de la actividad 1. Este cuadrito lo vamos a hacer en el cuaderno, siempre usando regla, y vamos a contestarlo. Luego escribimos B, desarrollo. ¿Esto que dice acá? No, ¿verdad? No se copia. Escribimos actividad 2, la indicación. Copiamos esto también. Y después de copiar eso, vamos a escribir en qué consiste en cada una de las etapas que vamos a seguir para redactar nuestro texto dramático. Escribimos las partes de la planificación, las partes que conforman la textualización y la parte que conforman la revisión y corrección. Este dibujo no es necesario hacerlo, pero si alguien gusta, pues puede recortarlo y pegarlo. O dibujar y colorear. Y por último, en la actividad C de cierre escribimos actividad 3. Escribimos la indicación. Al terminar de reescribir tu texto lo publicarás de diferentes formas, ¿verdad? Y ¿qué vamos a hacer acá prácticamente en el cierre? Escribir todo nuestro texto dramático, escribirlo todo, ¿verdad? Podemos agregar fotografías o dibujos y ya sabemos que si dibujamos deben de estar con su respectivo coloreo. La autoevaluación, no, si la agregamos podemos recortar y pegar, o si no, solo ahí en el folletito que ustedes tienen, pues ahí lo responden. Muy bien, esto sería todo lo que vamos a trabajar durante esta fase 2, semana 4, donde damos por iniciado el segundo trimestre mediante la redacción de un texto dramático. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Gracias por la atención prestada.